afinidad con el calcio. Por eso, una de las indicaciones de los pacientes que van a utilizar es aislar si está tomando calcio. ¿Por qué? Porque llega la quinolona, encuentra mucho calcio que es utilizado por los osteoblastos para formar matriz ósea y empieza a reaccionar con el calcio. Al reaccionar con el calcio, se pierde el calcio y se pierde el antibiótico, formando una masa gris. ¿Sí? Esta masa gris, que es el resultado de la pérdida del calcio y de mi antibiótico, obstruye el flujo de sangre. Al obstruir el flujo de sangre, va a ir pasando de la isquemia a la necrosis. ¿Sí? Necrosis del cartílago de crecimiento. ¿A los cuánto tiempo se cierra este cartílago epifisiario? Cuando termina, que son a los 16 años. Por eso, en menores de 16 años hay todavía cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay riesgo de que el niño sufra una necrosis del cartílago de crecimiento, que puede, ¿sí?, en los casos más leves, generar ligeras deformidades óseas que hoy en día vemos mucho, ¿sí? Y en los peores casos que el niño salga amputado. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ver en quién, ¿sí?, en quién y para quién damos algún antibiótico, porque imagínense si fuera familiar o muy cercano a nosotros. Como yo digo, eso no tiene perdón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que no tiene perdón en dar en menores de 16, es una quinolona, denuncie con facilidad, ¿sí? Porque eso se sabe en cualquier parte del mundo. Quinolona en menor de 16 no está indicado, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora bien, nos fuimos entonces a los macrólidos, la citromicina. Acacitro, claritro. Bueno, así. ¿Cuál sería la respuesta? Acitromicina. Muy bien. Ok. Respuesta correcta de Chibrazu. Bien. Camila, ahora es mundial. Entonces, Paraguay creo que juega hoy, ¿verdad? Hoy jueves, martes, no sé cuándo va a perder. Me apoyo de Paraguay. Bien, entonces, dice, en la historia clínica, ¿qué faltaría? Van a indicarle un macrólido, un acito. ¿Qué faltaría saber de este paciente? Este paciente tiene antecedentes de broncoespasmo, este antecedente es cardiópata, este antecedente tiene historial de reflujo, entonces aumenta mi riesgo de estenosis pilórica, o este paciente tiene hipersensibilidad beta-lactámicos. Ahí está. ¿Vamos a usar beta-lactámico? No. Entonces no precisa saber. Descarta. Sofía DC. Bien. ¿Qué sucede con los macrólidos? Dijimos que las quinolonas tienen una afinidad por los iones de calcio. Ahora bien, ¿qué sucede en las quinolonas? ¿Qué sucede con los macrólidos? Había una reacción, una contraindicación con antecedentes de broncoespasmo que llegaron alguna vez en su vida a ver. No, al contrario, cuando ustedes piensan en los macrólidos, ¿por qué los macrólidos se daban en COVID? Porque era denle a todos acitro y después suspendan, pero denle a todos. Los macrólidos, como la citromicina, es utilizado en el tratamiento del paciente EPOC, ¿sí?, como profilaxis o preventivo inclusive. ¿Qué es lo que hace la citromicina? Disminuye, ¿sí?, tiene el efecto inmunomodulador, hace que disminuya la producción de moco. Entonces, ¿es bueno o no es bueno dar a un paciente que tiene antecedentes de broncoespasmo, asma? Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de moco inmunomodulador, a cortar esa respuesta, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿sí?, estos dos están asociados a macrólidos. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede utilizar una citromicina?
¿Se puede utilizar en cualquier edad? No. No es tanto como los beta-lactámicos, sino que empieza a partir de ¿qué? A partir de los 6 meses de edad, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos, mamás que están amamantando, ¿sí? Normalmente cambiamos a leche fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos acá nuestro estómago, ¿sí? Y acá tenemos una célula que es la célula M. ¿Qué genera la célula M? Que cuando se activa, contrae el esfínter pilórico para que haya ese mecanismo de mezcla. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿A partir de qué edad se inicia la alimentación precoz? 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque antes de los 6 meses se sabe que hay una inmadurez celular. Las células gastrointestinales suelen tener afinidades por alimentos, algunos principios, medicamentos. Entonces hace que actúen antes de tiempo, antes de que deban actuar. Dentro de esto está la célula M. Entonces, ¿qué sucede? Viene el macrólido antes de los 6 meses, se une a la célula M y esta unión es de carácter irreversible, haciendo que la célula M se contraiga de manera definitiva, generando la estenosis pilórica, donde se resuelve dentro del quirófano. Y el niño que va a tener, el niño menor de 6 meses, todo el tiempo va a tener episodios de reflujo que le va a llevar de la deshidratación a la desnutrición. Un niño desnutrido, deshidratado, con urgencia quirúrgica, tiene alta tasa de mortalidad. Principalmente donde, en qué grupo etario se vio así que es absolutamente contraindicado, ¿sí? Menor de 1 mes. Menor de 6 meses, entre ellos, recién nacido, absolutamente contraindicado. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene nuestro niño? 12 años. ¿Tiene riesgo de estenosis pilórica? No. Entonces, eso es absolutamente contraindicado. Ahora bien, antecedentes de cardiopatías. No solo tiene afinidad el macrólido por esta célula M, sino que acá nosotros tenemos esto, habíamos visto. ¿Qué es esto? Es un potencial de acción cardíaco, muy bien, fase de mesera. Entonces, muy buena así cuando dibujan ya rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que el potencial de acción cardíaco depende de canales de sodio y depende de canales potasio, calcio, ¿verdad? Primero hay una despolarización rápida, después se abren un poquito los canales de calcio, se cierran de sodio, hay una repolarización y después tenemos un potencial de meseta que depende de canales de calcio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Esta afinidad de los macrólidos es por estos canales, vienen y bloquean los canales de calcio, haciendo que el potencial de acción cardíaco solo dependa de canales rápidos, canales de sodio, haciendo esto, generando una taquiarritmia ventricular que genera el eje o desvío del eje cardíaco, que se conoce como torsades de points o torsadas de puntas. ¿Dónde estudiamos las torsades de points o las torsadas de puntas? ¿Cuándo se estudió mucho en el COVID? Paciente sano hacía parada cardíaca, que genera prolongación del intervalo QT, torsadas de points. ¿Sí? Por eso en ese tiempo del COVID se inició. Denle a todos acitro, paren con acitro. Porque el acitro empezó a mostrar su afinidad por los canales de calcio. Y se vio que los pacientes con cardiopatías, principalmente uso de digitálicos, también podrían tener la misma complicación. Por eso, absolutamente contraindicado, y mi historia clínica tiene que decir, cuando voy a indicar un macrólido,
que se descarta antecedentes de cardiopatías. ¿Sí? Antecedentes cardiopatías. ¿Por qué? Por riesgo de taquiarritmias. ¿Sí? Respuesta correcta es la B. Professor, esse é o contexto tomar a medicina, porque a idade também a gente já iria para tetraciclina. Sí, ahí nos vamos ya a tetraciclina, aminoxi o adoxiciclina. ¿Qué más utilizamos? Si es que no puede utilizar el paciente, ¿verdad? Bueno, entonces siempre recuerden eso, ¿sí? Dos acciones muy comunes de macrólidos, por eso no pueden indicar, ¿sí? Menor de 6 meses y antecedentes patológicos personal. Viene por una neumonía, viene por una celulitis por infección atípica. Dentro de tu familia hay historial, tienes diagnóstico. ¿Qué medicamento estás utilizando? Estás utilizando antiarrítmicos y dentro de ellos digitálicos, absolutamente nunca. Nos vamos a otra familia de antibióticos. ¿Se entendió? Sí. Siguiente último caso, ¿verdad? Dice, paciente de 10 años ingresa a la urgencia con tos productiva. Refiere cuadro de sensación febril graduada del 39.7. Mal estado general. Paciente dice, relata que tiene chucho, temblores que están viendo, ¿sí? Pero tolera la vía oral. En la radiografía, ese faltó en la historia, en la radiografía se observa imagen de condensación global. ¿Qué más se observa también en la radiografía? Broncograma aéreo. Entonces, ¿qué diagnóstico pensaron para pensar en un antibiótico? ¿Qué es? Muy bien, es una neumonía. Cuando nosotros hablamos de una neumonía, nosotros tenemos neumonías típicas y para la neumonía atípica teníamos lo que llamábamos de disociación clínica radiográfica. ¿Qué quería decir esa disociación clínica radiográfica? Que la clínica no coincide con el método de imagen, ¿sí? Porque no era propio de una neumonía. ¿Qué necesitamos para hacer neurología? Para que diga esto es una neumonía, necesitamos tos y fiebre. Muy bien. ¿Paciente tiene tos y fiebre? Sí. Clínicamente es una neumonía. Y en su radiografía, ¿qué necesitamos ver? Imagen radiopaca, imagen en condensación global y broncograma aéreo. Condensación más broncograma aéreo. ¿Tengo eso? Sí tengo. Entonces, ¿es una neumonía típica o es atípica? Es bien típica. Cuando pensamos en típica, pensamos en dos agentes. El primero que nunca falta es el neumococo, el Streptoneumoniae, que es un gran positivo. Muy bien. Y por el otro lado, peso pesado, valiendo negativamente, tenemos al Haemophilus influenzae. Entonces, cuando nosotros pensamos en una neumonía típica, primero iniciamos con los todo típico es porque tiene pared celular. Nos vamos al mundo de los beta lactámicos. Muy bien. Espectro reducido o ampliado. Ampliado porque tenemos que cubrir tanto gram positivo como gram negativo, empíricamente hablando. ¿Qué quiere decir empíricamente? Ustedes no tienen el cultivo, pero tienen gérmenes probables que tienen que cubrir. Ahí, chan, 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 chan. ¿A cuál se fueron? Vuelvan a descartar ahí de entrada lo que es pecado. ¿Verdad? ¿Tiene nuestro paciente apenas 10? Descartamos. Leva. Muy bien. Tenemos
cefixima, acitroamoxi. Otro que descartamos es una neumonía típica. ¿Necesitamos cubrir también agentes atípicos? No, tenemos hipersensibilidad, no relató el paciente. Entonces, descartamos acitro. Tenemos cefixima y amoxicilina. Cefixima es una cefalosporina de qué generación? Tercera, es de amplio. Entonces, tenemos una de amplio espectro. ¿Esto puedo borrar? Sí. Ayer no puedo escribir. Así ya está para escribir. Tenemos la cefixima y tenemos amoxicilina. ¿Cuál le damos al paciente? Cefixima cubre gram positivos, gram negativos, incluyendo anaerobios facultativos. Sí, podemos dar, claro, podemos dar según microbiología. Pero, ¿cuántos años tiene nuestro paciente? 10. Habíamos visto que a partir de las cefalosporinas de tercera generación, ¿qué riesgo tenemos en niños? Que ellas son nefrotóxicas. Por eso cuando ustedes ven, ¿por qué uno da cefixima de 400, vamos a ver ya, y otro indican amoxi? Cefixima es bueno en adultos, una cefalosporina de tercera generación que prácticamente no hay resistencia. Pero si hablamos de un niño que todavía el filtrado está en proceso de desarrollo, esto es riesgoso. Nos vamos a los más nobles, que es la familia de las penicilinas de amplios espectros, y siempre asociada a un inhibidor de beta lactamasa a partir de los 5 años de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sospechamos de resistencia. Entonces, teniendo en cuenta que ya le trataste a tu paciente, le trataste porque sospechaste de una neumonía típica. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal fueron? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda que hay? Bueno, dudas, reclamos, que sepan definir bien, sugerencias, Muy bien, entonces, ¿sí? Cuando nosotros hablamos dentro del parcial, ¿sí? Va a ser, el parcial va a ser de esa manera, va a haber un caso clínico que tienen que estudiar. Este le voy a pasar, ¿sí? Caso clínico de celulitis, barra estela, pero de enfoque en celulitis y las puertas de entrada. En cualquier parte de una celulitis, por el cachorro, cirugía típica. Bien. Y otro, neumonías típicas y neumonías atípicas, enfocando siempre en tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que tenemos que saber? Beta-lactámicos. ¿Qué familia? Penicilina, principalmente las de amplio espectro. Sí, penicilina es atípica natural y la de amplio espectro. Y el mundo de la cefalosporina. Primera, segunda y tercera generación, las que más se utilizan. La tercera, ¿cuál? La vía oral. ¿Cefi? Sí, todo va a ser vía oral ahora. Después, macrólidos. Recordar siempre que damos a partir de los 6 meses. Entonces, ¿qué? Por riesgo de estenosis pilórica. Y siempre buscamos antecedentes de cardiopatía. ¿Sí? Si no tenemos resistencia, nos vamos al mundo de las quinolonas. Recordar que es pecadosísimo dar en menores de 16 años. ¿Por qué? Por necrosis del cartílago de crecimiento. ¿Sí?
Y acá es típico, típico, atípico, típico, atípico. Y recordar que las quinolonas de segunda generación, que era cipro, floxacino, nor y ofloxacino, inician cubriendo negativo y atípico. Neumonías vamos a utilizar a partir de la tercera, que vimos en la clase pasada, que es la levofloxacino. ¿Por qué? Yo les mostré la quinolona, cómo se clasificaba. Sí, ¿verdad? Segunda y tercera. Que la tercera es la levofloxacino, que cubre negativo, atípico, pero se diferencia de la segunda que cubrimos gram positivo. Entonces, para una infección de piel, sí, y puedo utilizar una quinolona, ¿cuál van a indicar? ¿Cipro o levo? Levo, muy bien. Ahora ya suelo ver a veces una celulitis o algo así, y levo, no, ciprofloxacino. Qué seguridad de tu médico, que sabe que es un gran negativo o archivo, ¿verdad? Bien, entonces, levo. Para cuadros respiratorios, neumonías atípicas, o no, neumonías típicas, ¿qué van a utilizar? Levo. Porque neumonías típicas está por, si no pueden utilizar beta-lactámico o no pueden utilizar macrólidos, está dada por gram positivo y gram negativo. El neumococo recién voy a cubrir con levo. Por eso la levo, que es la quinolona de tercera, es conocida como quinolona respiratoria. Muy bien, eso es bien para el parcial. ¿Sí? Al hacer pruebas, todo allá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿algunas dudas ahí? Tranquilo. Si tengo una sinusitis o tengo una otitis media aguda, ¿qué se imaginan que van a utilizar? Otitis, muy bien, amoxicilina IBL. ¿Por qué? Clavícula para arriba, gran positivo, gran negativo y anae, lo de amplio espectro. Por eso una otitis, una sinusitis, damos amoxicilina IBL, principalmente en mayores de 5 años. En menores, sí, de 5 años, sin historial, amoxicilina igual va a responder. ¿Por qué? El efecto bactericida que hace la amoxicilina, ¿sí? El IBL que hacía era el escuadrón suicida. Muy bien, ya están liberados, ¿verdad? Ya falé. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Yo pasé al delegado, a la delegada, ya recibieron el caso clínico. Vamos a responder ese, vamos a la plataforma y ya está. ¿Está? Sí. 2 preguntas, son 2 o 3, ¿verdad? La misma manera que fuimos viendo, no vos a la cual expresar.